Un banquero con un cofre lleno de monedas de oro invita a un jugador y a ti a competir entre sí, y cada uno tiene dos opciones: cooperar o traicionar. Si ambos cooperan, cada uno recibe 3 monedas. Si uno coopera y el otro traiciona, el que traicionó obtiene 5 monedas, y el otro no recibe nada. Si ambos traicionan, cada uno recibe solo una moneda. El objetivo del juego es simple: obtener tantas monedas como sea posible. Supongamos que tu rival coopera, entonces podrías cooperar y obtener 3 monedas, o engañar y obtener 5. Por lo tanto, la opción racional sería traicionar. Pero, ¿qué pasa si tu oponente traiciona primero? Podrías cooperar y no recibir nada, o traicionar, y al menos obtener una moneda. Así que, sin importar lo que haga tu oponente, la mejor estrategia siempre es traicionar. Si tu oponente también es racional, llegará a la misma conclusión y ambos terminarán traicionando. Como resultado, cuando ambos deciden racionalmente, acaban en una situación ineficiente, obteniendo solo una moneda cada uno, cuando podrían haber conseguido 3. Este tipo de dilema no solo ocurre en juegos hipotéticos, también se ve en decisiones económicas y empresariales de la vida real. Por ejemplo, durante los primeros años de la carrera por el ferrocarril en Estados Unidos a finales del siglo XIX, diversas compañías competían por construir líneas hacia el mismo territorio lucrativo del oeste. Cada empresa quería asegurarse el control de la ruta más rentable, por lo que construyeron vías paralelas y duplicadas, gastando enormes sumas en terrenos, materiales y mano de obra. En muchos casos, estas líneas eran prácticamente redundantes y ninguna compañía lograba maximizar ganancias debido a la duplicación de esfuerzos. Otro ejemplo ocurrió a principios del siglo XX, durante la llamada fiebre del petróleo en Texas. Varias compañías petroleras competían por perforar pozos en las mismas áreas ricas en petróleo. Cada empresa buscaba asegurarse los mejores yacimientos antes que la competencia, por lo que muchas veces perforaban pozos muy cercanos unos de otros, incluso en terrenos donde la extracción era menos eficiente. Esto generaba un gasto enorme en equipos, perforación y personal, y la sobreexplotación reducía la productividad de los pozos. Al final, ninguna empresa obtenía el máximo beneficio posible, porque la competencia intensa y los esfuerzos duplicados desperdiciaban recursos que podrían haberse optimizado mediante cooperación. Todos estos casos ilustran dilemas que son difíciles de evaluar desde nuestra perspectiva individual. Muchas veces no conocemos cuál es la decisión más apropiada en diversas situaciones, como colaborar o no colaborar, o priorizar el beneficio personal frente al colectivo. A pequeña escala, enfrentamos este tipo de decisiones todos los días. Como individuos, probablemente no pensemos demasiado en cada detalle de nuestras decisiones sociales. Sin embargo, existe todo un campo científico que estudia estas situaciones y cómo tomamos decisiones: la teoría de juegos. Cada vez que interactúas con otra persona que tiene sus propios intereses y busca alcanzar sus fines, ella está tratando de hacer lo mejor que puede según lo que desea, y tú también estás tratando de hacer lo mejor que puedes según tus propios intereses. Por lo tanto, ambos se encuentran en una situación estratégica. Este campo, conocido como teoría de juegos, es un marco matemático que intenta dar sentido a cómo las personas se relacionan en este tipo de situaciones. Sus bases fueron establecidas por John Newman en su libro fundamental titulado La teoría de juegos, en el que definió los principios básicos de esta disciplina, centrada en la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre a lo largo del tiempo. Este libro se desarrolló originalmente en el ámbito de la economía, para comprender el comportamiento económico, como por qué las personas compran ciertos productos o aceptan determinados salarios. Más tarde, sus aplicaciones se ampliaron a una gran variedad de situaciones, incluyendo la biología, las relaciones internacionales e incluso las relaciones interpersonales, como la amistad, la crianza y los vínculos familiares. La teoría de juegos puede utilizarse para analizar tanto situaciones económicas como sociales. Es, esencialmente, la ciencia de la estrategia. Al igual que la realidad que intenta modelar, puede volverse realmente complicada. Y aunque también tiene relevancia para los juegos que normalmente conocemos, como el póker, la mayoría de las investigaciones se centran en cómo interactúan los grupos de personas. Primero, definamos qué es un juego. Esto puede parecer obvio, ya que normalmente todos sabemos lo que es un juego, pero en el campo de la teoría de juegos,
El concepto es un poco distinto de lo que podrías esperar. En este análisis, un juego es cualquier interacción entre varias personas en la que la ganancia o la pérdida de cada una depende de las decisiones que tomen las demás. Por ejemplo, imaginemos una situación en la que dos dueños de tiendas deben elegir entre un número limitado de lugares para establecer sus negocios y maximizar sus beneficios. Cada uno se ve afectado por las decisiones del otro, ya que podrían competir por el mismo mercado. Claramente, estamos ante una situación de ganancia o pérdida. La teoría de juegos estudia eventos como estos e intenta modelarlos de forma que sean más fáciles de entender y analizar. La mayoría de los modelos en teoría de juegos implican 5 condiciones. Primero, cada jugador tiene 2 o más opciones o una secuencia de decisiones. Segundo, todas las combinaciones posibles de decisiones generan un resultado claro. Básicamente, puedes ganar o perder. Tercero, es claro cómo se gana o se pierde, y los participantes obtendrán o perderán algo según el resultado. Cuarto, los jugadores conocen las reglas del juego y los beneficios o pérdidas de los demás, es decir, todos saben qué es deseable para los otros. Quinto, los jugadores son racionales y sensatos. La palabra racional aquí significa que, al enfrentarse a 2 alternativas, elegirán la que ofrezca mayores beneficios. Aunque los jugadores conocen las reglas y las opciones de sus oponentes, no conocen las decisiones reales que tomarán los demás de antemano, por lo que deben elegir basándose en suposiciones sobre lo que los otros podrían hacer. Algunos escenarios de teoría de juegos son de suma cero, lo que significa que la ganancia de un jugador es la pérdida de otro, y viceversa. Otros, sin embargo, permiten pérdidas o ganancias mutuas. Estos juegos pueden involucrar múltiples estrategias. Puedes intentar minimizar las pérdidas que otro jugador podría causarte y tomar decisiones basadas en los resultados probables. Todo esto puede sonar un poco confuso, así que veámoslo con un ejemplo. Si la vida es realmente un juego, la primera regla sería desconfiar de las sugerencias de los demás. Como dijimos, si es un juego, alguien más también está compitiendo, así que habrá competencia y probablemente sabotaje. Un ejemplo claro y ampliamente conocido es el dilema del prisionero. Mencionamos algunos ejemplos antes, pero esencialmente el juego funciona de la siguiente manera. 2 criminales son atrapados con las manos en la masa y arrestados. Cada uno tiene 2 opciones, puede guardar silencio o testificar contra su compañero. Al ser arrestados, los separan y les ofrecen un trato, diciéndoles, si testificas contra tu amigo, te daremos solo 1 año de prisión, mientras que él recibirá 10. Si ambos guardan silencio, la policía no puede probar los cargos más graves, y cada uno cumplirá solo 2 años. Si ambos testifican, cada uno recibirá 5 años. A primera vista, guardar silencio parece la mejor estrategia. Si ambos lo hicieran, estarían libres en solo 2 años. Sin embargo, justo antes de testificar, surge la preocupación de que uno permanezca en silencio mientras el otro lo delate. Sin saber qué decidirá el otro, esta preocupación resulta razonable. La solución más inteligente consiste en elegir una estrategia que ofrezca un resultado favorable sin importar lo que haga el otro. John Nash, matemático estadounidense, desarrolló un concepto fundamental en la teoría de juegos llamado equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash es un estado en el que ninguna persona puede mejorar su situación dados los movimientos de los demás. En otras palabras, cada jugador elige la mejor respuesta posible a la estrategia de su oponente. Para entenderlo mejor, observemos el dilema del prisionero más de cerca. Un análisis rápido muestra que ambos prisioneros probablemente testificarán, lo cual constituye el equilibrio de Nash en este problema. Esto ocurre porque sin importar lo que haga el otro, testificar te garantiza como máximo 5 años y potencialmente solo 1. Mientras tanto, si no testificas, podrías terminar con 10. Por lo tanto, testificar es la opción más segura, considerando que ninguno sabe lo que hará el otro. Aunque ambos estarían mejor si guardaran silencio, el interés individual prevalece sobre el interés colectivo. Testificar parece mejor porque sabes que te perjudicaría si tú callas y el otro habla. Pero si tú puedes pensar eso, él también puede. Así que sabes que probablemente testificará, y él sabe que tú también lo harás. Estos tipos de problemas son ejemplos de juegos no cooperativos, lo que significa que los prisioneros no pueden comunicarse entre sí.
Si pudieran hacerlo, estaríamos en un entorno cooperativo, y eso cambiaría la probabilidad de ciertos resultados. Por ejemplo, sería mucho más fácil que acordaran de antemano permanecer en silencio los dos. Por el contrario, un juego de coordinación es aquel en el que todos se benefician de cooperar. No existen incentivos para hacer trampa, ya que eso resultaría en un peor resultado que si simplemente colaboraran. Un buen ejemplo es conducir por el lado correcto de la carretera. No ganas nada conduciendo por el lado equivocado. El problema principal surge cuando una persona tiene permitido tomar decisiones en nombre de otra. En esa situación, la primera tiende a priorizar sus propios intereses y perseguir sus propios objetivos. Estos conceptos pueden ayudarte a anticipar algunas de las estrategias que otros podrían estar utilizando para sacar ventaja sobre ti. El problema radica en que nadie sabe realmente lo que los demás están pensando, y precisamente el acto de adivinar los movimientos del otro es lo que hace que el juego sea tan complejo. Mientras cada jugador probablemente solo tenga certeza de su propio movimiento, aún debe especular sobre las decisiones de los demás jugadores y, más importante aún, sobre la concepción que los demás tienen acerca de las decisiones de los otros. Básicamente, ya no estás tomando una decisión basada únicamente en lo que crees que es correcto, sino que estás anticipando lo que tu oponente cree que es correcto y reaccionando ante eso. Pero, al mismo tiempo, tu oponente está haciendo exactamente lo mismo. En otras palabras, cada jugador debe conocer sus propias probabilidades de salir victorioso, adivinar las probabilidades de los demás, y además, adivinar lo que los otros están adivinando acerca de sus propias posibilidades de ganar. Y no solo eso, también necesitas ser capaz de adivinar lo que los demás están adivinando sobre tus suposiciones acerca de ellos. En mi vida personal, y creo que casi todos pueden hacerlo también, trato de pensar, ¿qué resultado sería bueno para ambas partes en esta interacción, y cómo podemos alcanzar ese resultado? Al pensar de esta manera, a menudo transformamos lo que parecía una situación en la que debía haber un ganador y un perdedor, en una donde ninguno siente que ha perdido y todos se benefician. Como mencionamos antes, John Newman basó la teoría de juegos en una versión simplificada del póker. En cualquier situación de póker te enfrentas a una gran incertidumbre, y todo se trata de cómo tomar la mejor decisión en cada momento, y eso está profundamente relacionado con la vida misma. Todo lo que intentamos hacer tiene que ver con manejar incertidumbres y probabilidades. El póker es una forma sencilla de enseñar a una persona cómo hacerlo. La primera regla práctica consiste en aprender a extraer la mayor cantidad posible de dinero o fichas del oponente cuando tienes una mano fuerte, y a perder lo mínimo cuando tienes una mano débil. Nunca vas a estar 100% seguro de en qué posición te encuentras, en el sentido de si estás ganando o si tu mano es peor que la del otro. Por eso, debes construir una estrategia que sea matemáticamente óptima para cada situación. El sesgo más dañino que puede surgir en el póker, y también, muy a menudo, en la vida, es la falacia del costo hundido. Ocurre cuando tienes muchas fichas, quizás casi todo tu dinero está en juego, y aún así estás entre un 85 y un 90% seguro de que tienes la peor mano. Poner otra ficha más probablemente no sea una buena idea, pero solemos decirnos, si he llegado hasta aquí y he puesto tanto dinero, lo mejor es seguir hasta el final. Sin embargo, si tienes información sólida de que, a partir de ese punto, poner más dinero en la mesa es una mala idea, entonces no deberías hacerlo. A pesar de esto, tendemos a creer que, como ya hemos invertido tanto tiempo y esfuerzo, debemos seguir adelante. Y eso puede ser muy, muy costoso. Una vez que prestas atención a la falacia del costo hundido, una vez que la tienes en tu radar, probablemente empieces a notar muchas cosas que desearías estar haciendo de otra manera. A veces son cosas pequeñas, por ejemplo, estar dispuesto a abandonar un libro que te das cuenta de que no estás disfrutando ni aprovechando, en lugar de seguir leyéndolo solo porque ya has leído 100 páginas. Otras veces, los cambios pueden ser más grandes. Kierkegaard, por ejemplo, estudiaba teología en la Universidad de Copenhague y, en cierto punto, se dio cuenta con creciente certeza de que no encontraba satisfacción personal ni sentido en seguir el camino académico ni en convertirse en pastor.
La única razón por la que había permanecido tanto tiempo era su miedo a enfrentar el costo hundido de los años que ya había invertido en sus estudios y en la preparación para una carrera que la sociedad y su familia valoraban. Finalmente, decidió cambiar de rumbo y dedicarse de lleno a la escritura filosófica y teológica, aunque eso implicara asumir la incertidumbre de abandonar la estabilidad profesional esperada. A veces, realmente toma tiempo reconocer por completo que no existe una buena razón para seguir en un trabajo, carrera o proyecto en el que has invertido tanto, porque los costos hundidos duelen. Pero al menos tener presente la falacia del costo hundido nos da la oportunidad de superarla y tomar una decisión que, en cambio, te lleve a mejores resultados en el futuro. La teoría de juegos muestra que, en situaciones de competencia pura, los llamados juegos de suma cero, el beneficio de uno siempre implica la pérdida del otro. Por eso, los primeros teóricos se enfocaron en identificar la mejor estrategia posible y descubrieron que, cuando tu rival es sofisticado, la estrategia más sólida es aquella que minimiza tu pérdida máxima, la estrategia Minimax. Esta estrategia consiste en anticipar el peor escenario posible, es decir, identificar qué podría hacer tu oponente que te deje en la peor situación, y luego elegir la acción que te proteja ante ese resultado. De esta forma, incluso si el oponente actúa de manera perfecta, habrás tomado la decisión más segura posible. Un ejemplo aplicable a la vida cotidiana podría ser una negociación salarial. Imagina que estás en una entrevista para un puesto importante. Tu objetivo es conseguir el mayor salario posible, pero también evitar que te ofrezcan una cantidad inaceptable que te obligue a rechazar el trabajo y perder la oportunidad. Aplicando la estrategia Minimax, consideras cuál sería el peor escenario para ti, que te ofrezcan menos de lo que necesitas para cubrir tus gastos básicos. Con eso en mente, preparas tu propuesta mínima aceptable y tus argumentos para respaldarla. De esta manera, incluso si el empleador es muy hábil negociando, habrás protegido tus intereses fundamentales y minimizado la pérdida máxima que podrías sufrir. Sin embargo, un problema es que, aunque la teoría de juegos tiene muchos beneficios, sería imposible aplicarla correctamente en todas las situaciones. Habrá momentos en los que la racionalidad no ofrecerá las soluciones adecuadas, o en los que un beneficio mutuo no sea el resultado más ideal. La suposición de que todos van a comportarse de manera racional, una premisa básica de la teoría de juegos, también es muy arriesgada. Los humanos pueden ser extremadamente impredecibles y emocionales, lo que hace que el intento de adivinar sus movimientos sea casi imposible. Existen muchos ejemplos de la vida real que ilustran los conceptos básicos de la teoría de juegos. Uno muy cotidiano puede encontrarse en el trato hacia los bienes y espacios públicos. Si todos decidimos ser buenos ciudadanos y no tirar basura, la sociedad sale ganando en conjunto. Pero, de manera inevitable, habrá personas que decidan comportarse de forma individualista y arrojar basura. Esto lleva a que la sociedad en su conjunto cargue con el costo de la limpieza, mientras que el acto de no ensuciar parece menos valioso. Después de todo, si la calle ya está llena de basura, el esfuerzo por mantenerla limpia parece mucho menos significativo. Probablemente ahora puedas ver lo aplicable que es esto a muchas otras situaciones de la vida, como cada gran decisión que se supone deberíamos estar resolviendo. En conclusión, todos estamos constantemente dentro del juego. Es prácticamente imposible no estarlo. Nuestras vidas se ven incesante e inevitablemente afectadas por las acciones y decisiones de los demás, así que más vale jugar lo mejor posible. Y aquella interacción que analizaste durante horas, mientras la otra persona la olvidó por completo, tal vez no sea algo tan malo después de todo, solo estás tratando de ganar el juego de la vida. La teoría de juegos es compleja y probablemente no sea algo de lo que seas constantemente consciente. Comprenderla a fondo requiere tiempo, y existen muchos más escenarios de los que he mencionado que encontrarás con frecuencia. Tiene raíces en las matemáticas, la estadística y la probabilidad. En interacciones competitivas no cooperativas continuas, generalmente es beneficioso intentar ser amable y cooperativo. Por el contrario, un individuo que frecuentemente incita a la traición se debilita con el tiempo, incluso si inicialmente parece estar ganando. Claro, la debilidad por sí sola también es un riesgo. Permitir que alguien te haga daño sin consecuencias puede llevar a que se aprovechen de ti.
Por ello, cualquier consecuencia debe ser proporcional, consistente y clara, no opaca ni manipulativa. Desde un punto de vista moral e histórico, la estrategia del ojo por ojo refleja el principio de justicia y castigo proporcional al daño causado, pero tras aplicar la consecuencia, se puede y debe restaurar la cooperación y el equilibrio. A nivel individual, esto equivale a ser amable, directo y comprensivo, pero nunca débil. Sin embargo, la teoría de juegos nos enseña algo crucial: no siempre se trata de ganar. Una estrategia enfocada únicamente en la victoria puede ser la menos efectiva a largo plazo, mientras que una menos centrada en ganar puede resultar más exitosa con el tiempo. No podemos controlar si otros cooperarán o traicionarán, pero sí podemos controlar nuestras propias acciones, sabiendo que cada decisión influirá en la naturaleza y el resultado de los juegos en los que participamos, afectando relaciones, metas, sistemas e incluso la sociedad y el planeta. Como nos enseña Sun Tzu, en El arte de la guerra: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro.